días, mi nombre es Jaime Miranda Flamenco. Vamos a iniciar, esperamos, un espacio de diálogo y de información sobre El Salvador. Esperamos estar cada cierto tiempo sistemáticamente poder tener este espacio que agradecemos al máximo a la 4TV. Yo soy nacido en El Salvador y hoy mexicano. Y antes de comenzar quisiéramos mandar un abrazo y un saludo solidario a todas las comunidades por los efectos que ha tenido las lluvias en varios estados aquí en México. Sabemos de lo que pasa en toda América Latina, el cambio climático y los efectos que tiene, y sobre todo en las comunidades pobres. Así que mandamos nuestra solidaridad a todas las comunidades de estos estados. El Salvador pasa por uno de los momentos más oscuros de su historia. Y nuestra idea con este espacio que abrimos el día de hoy es estar informando al pueblo de México, a las bases de Morena, qué es lo que está pasando, porque también hay una nube de mucho engaño comunicacional sobre lo que pasa en el país nuestro, donde nací. Bueno, en mi país hoy mío es México. Y a diferencia en América Latina, tenemos el gran privilegio de estar viviendo en una de las grandes esperanzas para América Latina. Lo que vive México de verdad nos llena de muchísimo orgullo como latinoamericanos. Vivimos con la posibilidad de que las transformaciones por las que siempre hemos luchado puedan hacerse realidad y que este ejemplo, ¿verdad?, sirva para todos los países de América Latina. Y como decía antes, esa es la contradicción entre El Salvador y México, y la idea es contribuir con información de lo que está pasando en El Salvador. Lo que está pasando en El Salvador es uno de los retrocesos más grandes en la democracia del país, algo que tiene que ver con México mucho y que se inauguró a través de los acuerdos de paz que se dieron en Chapultepec, ¿verdad? Eso fue en 1992, que se firmaron los acuerdos de paz después de una sangrienta lucha interna por la falta de espacios democráticos, y que hoy están retrocediendo. Y eso es lo que vamos a través de una cantidad espero, importante de dirigentes que están dando la lucha en El Salvador a nivel interno, pero también de los que estamos en México y los que están llegando producto de la persecución política que está viviendo El Salvador, que están llegando aquí a México y que podamos entrevistar directamente, y otros a través del Zoom esperamos hacerlo. Este día me complace entrevistar a una de las personas que está trabajando muy de cerca con los ciudadanos y ciudadanas mexicanas para explicar y tratar al máximo de algo que históricamente ha hecho México, que es la solidaridad con el pueblo salvadoreño. A mí me tocó en el periodo anterior vivir esta gran solidaridad de este pueblo, ¿verdad? Y en este periodo de nuevo ha resurgido un comité de solidaridad con El Salvador que preside Alan Barrera. Alan Barrera es miembro del Comité de Solidaridad
con el pueblo de El Salvador en México. Él llegó a México a estudiar un posgrado en la UNAM. Actualmente es doctor en estudios latinoamericanos. Previamente, allá en El Salvador se desempeñó en labores de gestión cultural para la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN, y además de su trabajo académico y su compromiso social, Alan es también escritor. Ganó un premio centroamericano sobre cuentos, carátula de cuentos, en 2019, y en 2 ocasiones, en el 2014 y 2015, obtuvo el primer lugar en poesías en los certámenes de los Juegos Florales de El Salvador. Quizás, como no tengo nadie más, quisiera presentarme yo, Jaime Miranda Flamenco. Estuve en los 10 años en el gobierno del FMLN, en varias responsabilidades, fundamentalmente en la que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores o Secretaría de Relaciones Exteriores en el caso de México. Estuve como canciller un año y estuve como vicecanciller y después como responsable de la cooperación internacional para El Salvador. Entonces, bienvenido, Alan. Muchas gracias por aceptar. Creo que iniciamos bien contigo porque nos interesa al máximo que tú expliques cuál es el trabajo que se está haciendo y cómo debemos al máximo de estar informados de la realidad salvadoreña con la población y la ciudadanía mexicana. Si quieres, se presenta. Bueno, primeramente agradecer a la 4TV por este espacio, ¿no? Que nos permite poder difundir cómo está la situación en El Salvador y hacer un llamado pues a la solidaridad con el pueblo organizado que está luchando en El Salvador. Quizás primero, para caracterizar la situación en El Salvador, no sé si ya entramos en esa parte. Yo creo que sí, entremos de lleno. Primero decir, quizás enmarcar que lo que sucede en El Salvador sucede, digamos, en una crisis, a mí me parece que es más sistémica, ¿no? Una crisis de la democracia liberal que ha sido minada o ha sido afectada o está siendo destruida por el neoliberalismo, me parece, ¿no? Un neoliberalismo que desde la crisis económica mundial de 2008, pues no ha logrado recuperarse de esa crisis, ¿no? Y esta crisis me parece que ha devenido en estos fascismos, ¿no? Estos renovados autoritarismos. Esto para no singularizar tanto la región centroamericana, para decir que hay autoritarismo también en otras regiones del mundo, en Hungría, en Italia. Entonces, no solamente en esos países que se consideran como tercer mundo, ¿no? Entonces, yo enmarcaría también este surgimiento del autoritarismo de Bukele, esta autocracia en esa crisis más global, ¿no? En segundo lugar, pues ya, digamos, ya entrando a la realidad del país, pues lo que está viviendo El Salvador es una dictadura, digamos, de derecha, ¿no? Con rasgos fascistas, liderada por el empresario Nayib Bukele, quien llegó al poder de manera constitucional en 2019. Y en el año 2024, pues, si me equivoco con los años, el 2024 con la reelección, una reelección ya inconstitucional, ¿no? De momento tenemos en El Salvador un presidente, algunos le llaman de facto, pero es un mandato constitucional y esto va para largo, ¿no? Porque se va a reelegir una tercera vez. Entonces, desde 2020, digamos, Nayib Bukele implementó un régimen, un estado de excepción, aprovechando la crisis del COVID, ¿no? Ahí ensayó él esta manera de suspender garantías constitucionales, y desde 2020 pues El Salvador vive bajo un estado de excepción, ¿no? Que elimina las garantías constitucionales y también el derecho al debido proceso, ¿no? Esto quiere decir de que
Si las Fuerzas Armadas detienen a cualquiera en la calle, queda a discrecionalidad de ellos si uno es pandillero, criminal, etcétera, ¿no? Y uno no tiene capacidad de defenderse frente a eso. Un régimen de excepción que si bien es cierto, le dio un golpe a las pandillas, también apoyado bajo un pacto, ¿no? con los líderes de las pandillas. No es tan así como se ven de afuera, pero que también ha servido como una herramienta de persecución política, ¿no? A disidentes, a políticos de izquierda, mayoritariamente de izquierda, porque según los datos de COFAPES, por ejemplo, hablan de alrededor de 205 presos, entre presos y perseguidos políticos. El 95% son líderes de izquierda, periodistas, y hay, digamos, un 4% que han sido dirigentes de la derecha, ¿no? Entonces ahí uno puede ver con datos con quién ha decidido, o sea, quién es el enemigo que ha decidido Bukele afectar, ¿no? Este régimen de excepción también ha servido como una herramienta de acumulación de capital para las élites económicas que apoyan el proyecto de Bukele y su familia, ¿no? Porque mediante también este régimen de excepción se castiga la informalidad, por ejemplo, comercial, ¿no? Los vendedores ambulantes del centro, los procesos de gentrificación, y como están suspendidas las garantías, pues limpian con el régimen de excepción y sobre eso montan nuevos empresas, negocios, ¿no? Y también se castiga o se despoja de sus comunidades, de los territorios, a comunidades enteras, ¿no? A la gente no le queda de otra porque o te quitas, ¿no? Porque si no, pues está el régimen de excepción y te vamos a llevar a la cárcel, ¿no? Entonces, un régimen de excepción que también ha derivado en una crisis, ¿no? Primero decir que El Salvador hoy encabeza la lista de los países con más encarcelamiento del mundo, ¿no? Ya superó a Estados Unidos, y en las cárceles suceden cosas terribles, ¿no? Hay que decirlo, hay gente que entra ahí y se muere, ¿no? Por falta de atención médica, ¿no? Son muertes bajo, bajo el Estado. Muchos dirigentes de izquierda que siguen ahí esperando una condena, también hay perseguidos, ¿no? Algunos exalcaldes, ¿no? de la derecha que Bukele también ha decidido mantener presos ahí. Entonces, hay una crisis también en las cárceles, ¿no? Afuera se vende que el SECOT es la megacárcel, un modelo, ¿no? para replicar, pero la verdad es que hay otras cárceles donde están sucediendo cosas muy terribles. La organización Cristosal tiene documentados casos de tortura, casos de muerte y violaciones a los derechos humanos. Y bueno, esto para decir que es un proyecto autoritario también en favor de las élites económicas, ¿no? Es decir, que no debería haber ambigüedad, ¿no? Claro. Que es un proyecto que está agudizando las desigualdades, que está desmantelando el Estado, está despidiendo empleados públicos. Entonces es como acentuar más ese neoliberalismo, ¿no? Y aunque se vendió, y yo creo que parte de la ambigüedad con Bukele puede ser, discursivamente puede ser una figura complicada y ambigua porque él llegó al gobierno como a ser presidente con banderas de izquierda, ¿no? Pero desde el primer día ha venido gobernando en sus acciones desde la derecha, ¿no? Y ahora pues ya no queda tanta ambigüedad. En un principio como candidato él decía que le iba a poner impuestos a los ricos. Entonces era como muy progre, ¿no? Se vendía como un progre. A diferencia de Milei o de Meloni y de esta gente que llega con una agenda de antemano ya así clara, no somos libertarios, fachos. Bukele no, Bukele llegó usando a la izquierda, el vehículo de la izquierda, y en el poder define para quién va a gobernar y quién va a ser su enemigo. Entonces, para mí, hoy Bukele es un enemigo regional. Correcto. De la izquierda, ¿no? Y también en lo cultural ha dado un giro a que ahora es anti, o sea, está en contra del aborto, está en contra de los derechos para la población LGBT,
y ha sido muy violento discursivamente hacia eso, ¿no? Entonces ya no queda ninguna ambigüedad de que es una figura de la derecha, ¿no? Sí, si me permites un poco, en ese marco que tú decías de ver el régimen de Bukele desde una perspectiva internacional, también tiene que ver con el querer resurgimiento de las nuevas corrientes de derecha en el mundo, ¿no? Y que creo que todos los países de América Latina tenemos que tener como mucho cuidado, ¿verdad? En este tipo de batalla que se da, y sobre todo los de América Latina, ¿verdad? Y que se da y que tienen ahora apoyo muy grande desde Estados Unidos, entonces es bien complicado. En este marco, es importante lo que tú decías en que pareciera que son círculos de persecución y de persecución a lo que llama opositores, dicen ellos, ¿verdad? Al régimen, y que comenzó con personas de izquierda, diputados, dirigentes políticos, funcionarios. Después fue con periodistas, después con ambientalistas, con líderes de mujeres y hoy últimamente también con luchadores de derechos humanos. Y lo quiero decir en este espacio porque vamos a tener la oportunidad de estar entrevistando a las diferentes gente que ha sido perseguida por el régimen, ¿no? Claro. Entonces, en este marco de todo lo que tú has planteado y que tiene que ver con una crisis del neoliberalismo, ¿no? Y que tiene que ver además con una parte de corriente más internacional, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que nace el Comité de Solidaridad con el pueblo de El Salvador, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes intentan lograr, ¿verdad? Porque aquí en México, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por quiénes están conformadas? Eh, eh, ¿Hacia dónde, qué público quieren realmente incidir sobre el trabajo que hace el comité? Claro. Bueno, el Comité de Solidaridad surge en 2021 a raíz de el golpe que Nayib Bukele le dio a la Corte Suprema de Justicia, que descabeza la Sala de lo Constitucional. Y aquí esto es importante, hay que contextualizarlo porque a veces también se vende el modelo Bukele como un modelo muy exitoso en su política para acabar con las pandillas, que puede ser replicable en otros países, pero esto también encubre varias cosas, ¿no? Que para replicar ese modelo, Bukele implica darle un golpe a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia y tener como el poder absoluto. No sé si los demás países de la región estarían de acuerdo con eso, pero implica muchas violaciones a los derechos humanos, suspender garantías y también en el caso muy particular de El Salvador implicó una negociación con los líderes de las pandillas, ¿no? Para bajar los homicidios. Entonces, cuando se habla del modelo Bukele, hay que tener en consideración esos detalles que la publicidad del gobierno no los dice. Pero bueno, a raíz del golpe que en 2021 dio a la sala, a la Corte Suprema de Justicia, compañeros que estábamos aquí en México, que veníamos de ciertas tradiciones de lucha, una compañera mexicana que también venía de hacer trabajo internacionalista, habían otros compañeros, había una compañera alemana, entonces no solamente éramos salvadoreños, o sea, a veces nos quedamos como haciendo mucho trabajo solo los salvadoreños porque tenemos más una militancia con nuestro país, pero nuestro objetivo es poder que se sumen más compañeros internacionalistas mexicanos y cuando nos fundamos lo hicimos pensando en la tradición que ya existía, pues porque tampoco partimos de la nada, ¿no? Hay una tradición de lucha que ya se dio en los 80 que vale mucho la pena revisitarla para aprender
aprender de eso, ¿no? Porque aquí en México se dieron muchos comités de solidaridad, como en Estados Unidos, que apoyaron la lucha del pueblo salvadoreño organizado durante las décadas en que El Salvador enfrentaba dictaduras militares, ¿no? Entonces, recuperando esa tradición de la solidaridad internacional, fue que decidimos como recrear, o sea, no recrear, sino resurgir un poco esta idea de la solidaridad, ¿no? Porque al final es muy importante. Pensaba, ¿no? ¿Qué sería del pueblo palestino sin la solidaridad de los pueblos, ¿no? Porque muchos estados no han estado a la altura de esa solidaridad, pero pienso que ahora El Salvador vive una situación no idéntica a la que vivió durante los 70s y 80 bajo la dictadura militar, pero una situación que nos llama a volver a crear estos lazos de solidaridad. Ok, muchas gracias. Yo creo que sí es importante, y a mí me tocó el periodo anterior, ya decía antes, México, no solo con El Salvador, sino que en general en el mundo, y bueno, los exilios de los españoles, Sí. no digamos de los chilenos, de nicaragüenses, de todo tipo de los pueblos de América Latina, que México ha servido muchísimo en el sentido de tener un espaldarazo para las fuerzas progresistas de América Latina. Y yo recuerdo la diplomacia activa también que México jugó en el marco de El Salvador, ¿verdad? El reconocimiento a través de la Declaración Franco-Mexicana de, de la lucha beligerante del FMLN, eso fue uno de los hitos muy importantes de diplomacia activa del gobierno. Y uno encuentra mucho más allá de esa parte histórica en cualquier pueblo, en cualquier mexicano o mexicana, lo tiene hacia adentro esa solidaridad, ¿verdad?, con los que sufren. Y entiendo cuando tú dices es volver un poco a que resurja esa solidaridad que tenemos y que México ha jugado como pueblo, ¿verdad? Y mucho más en este momento tan histórico y tan importante Claro. en la vida política, social y económica de este país, ¿verdad? Que para los que estamos acá es un privilegio estar con una lideresa como presidenta de un país tan importante en América Latina. Así que, y en el 2021 comenzaron como Comité de Solidaridad. No sé si nos puedes explicar las actividades que están realizando, las que van a realizar, digo, porque estamos ya en la parte final de la entrevista. El llamado que quieras hacer, ¿verdad? Tanto a la sociedad civil y política de México, ¿verdad? A la solidaridad en este momento tan importante y tan oscuro en la historia de El Salvador. Bueno, sí, quizás agregar de que sí es importante considerar que México en el momento presente está abrazando a una nueva ola de exilio salvadoreño, ¿no? A raíz de la crisis, ¿no? Democrática que representa la dictadura Nayib Bukele. Nosotros, de momento, como futura actividad, tenemos ahorita pensado organizar con otras organizaciones un homenaje a los jesuitas, ¿no? Que murieron masacrados en el año 1989 para el contexto de la ofensiva final, ¿no? del 89. Entonces, hacer un homenaje a ellos, ¿no? Con otras organizaciones acá. Hemos realizado otro tipo de eventos, elaboramos comunicados, hemos tratado de hemos a veces realizado algunos pronunciamientos públicos frente a la Embajada de El Salvador para demostrar nuestro rechazo a las políticas de persecución política, las políticas represivas, ¿no? En contra de los líderes sociales, ahora con
con el encarcelamiento también de líderes defensores de derechos humanos como Ruth López, Alejandro Enríquez, José Ángel Pérez, ¿no? Que es la última oleada, porque la cosa ha ido por oleadas, ¿no? La última oleada fueron ellos, y pues viendo el modus operandi se van a venir otras oleadas, y pues sí, nuestra intención es ver cómo apoyamos al movimiento social allá, ¿no? El pueblo que está organizado allá. No es un momento como tan ideal como el que se vivió en los 80, ¿no? De la solidaridad hacia El Salvador, pero queremos generar ese espacio, ¿no? Creemos que es importante. Ya. Así que también hacemos el llamado a los compañeros internacionalistas mexicanos que si se quieren sumar a apoyar nuestra causa, pues están bienvenidos. Nuestro comité no es solamente salvadoreño, pero sí está integrado por algunos salvadoreños, pero queremos que más gente se sume, ¿no? Ok, muy bien, excelente. Y entonces la próxima actividad sería la actividad en conmemoración del asesinato de los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que fue en 1989, creo que fue el 22 de noviembre de 1989. Yo quiero agradecer de nuevo y por el espacio de la 4TV, que es un gran privilegio que nos permitan seguir informando sobre el caso de El Salvador. Muchísimas gracias. Gracias.